Buenos días. Muchas gracias, Rocío Mari, por la introducción. Bueno, ahora casi estábamos hablando ya de este tema. Es un buen tema, además, para abrir esta jornada. ¿Cómo atraer y retener talento? Aquí, cuando hablamos de este tema, todos nos recuerda nuestra experiencia personal, ¿no? Cuando empezamos en este sector, yo voy a hablar por la que yo tuve. Empiezas, al principio tienes que adquirir esa formación. En mi caso, pues yo había estudiado una cosa que no tenía que ver en principio con todo esto, me empezó a apasionar el sector y realicé un máster. En ese momento, pues uno, como un joven sin experiencia que está buscando su primera oportunidad, pues ve muy diferentes opciones. Encuentra orientación en la escuela o en la universidad donde ha estudiado, también ve mucha información en Internet y lo primero que intenta encontrar es o unas prácticas o un trabajo. Esto es lo más habitual, es lo que nos encontramos habitualmente. Una vez empiezas, pues rápido te das cuenta de la demanda que tienen los profesionales de nuestro sector. Enseguida ves como tu bandeja de entrada de LinkedIn se llena, empiezan a entrar ofertas de todo tipo precisamente por lo que hablábamos antes, porque muchas veces las ofertas que llegan o las ofertas que se publican son muy generales y también confusas. Buscamos esa orientación, también nos ayudan otros profesionales que conocemos, pero nos damos cuenta que enseguida en la carrera profesional hay un avance muy rápido. Un avance en cuanto incluso a gestión, porque muy rápido tienes la capacidad de gestionar recursos o de hacer proyectos más grandes, y también una velocidad de ir mejorando las condiciones y, bueno, cada vez con esta gran oferta que hay de empleo en nuestro sector, pues mejorar muy rápido y en muy poco tiempo. Claro, esta es una de las perspectivas. Esta es la perspectiva de aquel que empieza a trabajar, a formarse, y es la que tenemos los que estamos en ese momento quizá o estábamos de iniciar la carrera profesional. Es completamente entendible. Todos queremos mejorar nuestras condiciones, todos queremos ir a mejor. Pero claro, también nos encontramos un gap, ¿no? Que eso es lo que ahora Mario, como un experto ya, como hemos hablado, en formar equipos, él también es profesor en MIOTI, aparte de Data Team Manager en Mercadona Tech, perdona, pues tiene más experiencia sobrada en contratar este tipo de perfiles. Entonces, esa otra perspectiva, ese gap, ¿cómo lo cubrimos? ¿Qué sueles encontrarte tú? ¿Qué es la situación más habitual por parte de un team manager cuando quiere formar un equipo? Danos esos tips, esas experiencias que ya hemos compartido antes y que creo que es súper interesante que escuche nuestra audiencia. Sí, bueno, lo has explicado muy bien en realidad. Yo creo que lo que ocurre con Data, en realidad es un proceso confuso. O sea, trabajar en Data es confuso, pero no solo para la gente junior que aplica, es que incluso la gente senior que aplica, incluso los que contratamos para la empresa, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final pasa un poco, o sea, una idea que me gusta mucho decir es que me recuerda un poco a software engineering, ¿no? Hace 15 años, ¿no? Es decir, como dice Taleb, ¿no? Que no somos muy buenos aprendiendo lo general, aprendemos lo específico. O sea, hay un montón de ideas que enseguida aprendimos de software engineering para hacerlo bien y están muy interiorizadas por las empresas, ya saben qué pedir, expectativas y demás. Y todo eso pues no lo hemos sabido aplicar a Data todavía, ¿no? Entonces estamos como hace 10, 15 años en algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor obstáculo por ambas partes casi siempre es saber, tanto para el que aplica como para el que pide, como cuando están montando un equipo en la empresa, eh, qué queremos, ¿no? Es decir, qué estamos buscando, qué rol busco en concreto y también, bueno, por parte de la empresa también en qué orden me hacen falta esos roles, ¿no? Eh, o sea, hay un error típico aquí, por ejemplo, súper típico, también lo cometimos nosotros, que es que dices, bueno, quiero hacer machine learning, ¿no? Lo tengo súper claro. Y entonces dices, bueno, pues ya está, data scientist. Claro, llega el data scientist y se encuentra. Esto es mira que había prometido que no iba a decir clichés por minuto y he dicho el primero en 3 minutos. Muy bien, genial. Pues eso, te contratas el data scientist y el data scientist llega y mira los datos de tu empresa y dice, pero esto más que data lake que es el barrizal del dato, ¿no? O sea, ¿cómo gestiono yo esto? ¿Cómo voy a hacer nada si está todo fatal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sobre todo, lo que como manager de un equipo de data, pues te tienes que pegar el currazo
momento en el que los roles están hiperfragmentados, en el que además la tecnología un poco ha cambiado bajo los pies, ¿no? Es decir, es que toda la parte del tratamiento del dato, antes estábamos con los clústeres de Hadoop y toda esta historia, pues hace 5 añitos pues nos ha salido esta historia del Modern Data Stack, nos ha cambiado totalmente el paradigma, nos ha cambiado la forma de trabajar, nos ha cambiado hasta los roles, nos aparecen roles nuevos. Pues entonces, ¿qué te toca? Pues dices, a ver, voy a intentar ver qué necesito, me voy a intentar escapar un poco de las etiquetas, ¿no? A mí nos ha pasado, ¿no? Es decir, mi equipo está compuesto de gente con roles muy diversos. Pero, por ejemplo, yo cuando pongo la oferta de empleo, lo primero que intenté paliar cuando llegué a hacerme con el equipo es necesito data engineers, ¿no? Necesito que el dato esté en buen sitio, necesito que ese dato esté bien modelado, que tenga buena calidad, ¿no? Toda esa serie de cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Vale, no puedo salir a hacer oferta de empleo data engineer. ¿Por qué? Porque entonces me va a aplicar el señor que está haciendo Kafka, el otro chavalín que está aprendiéndose a hacer más reviews, y eso a mí ahora ya no necesito además solo eso, es que necesito una persona que sea capaz de entender el modelo del negocio, que lo modele bien. Entonces, ¿qué te tienes que currar? Pues una descripción súper extendida del puesto, y aún así pues te vas a encontrar este problema que comentabas, ¿no? Esta confusión, estos perfiles que te aplican que no estaban muy claros, ¿no? Una confusión que es por las dos partes, ¿no? Exacto. O sea, al final es una confusión por parte de las personas que aplican a un puesto porque no les queda bien claro, y por otro lado también puede ser una confusión por parte de las empresas que reciben quizás perfiles que no se adaptan a lo que buscabais. Yo estoy totalmente de acuerdo que al final es un problema de desarrollo quizá, ¿no? De desarrollo, pero yo pienso que también es una parte, una falta de orientación. Porque si hubiera una orientación mayor hacia descubrir qué roles existen, porque es que muchas veces nos etiquetan como Big Data y sobre ello cae todo, ¿no? En cambio, lo que nos encontramos es que hay un montón de perfiles. De hecho, sobre los perfiles precisamente te quería preguntar, de de estos retos que encuentras en el día a día de Mercadona Tech, ¿cuáles son los perfiles o cuáles son los principales retos a la hora de contratar perfiles que encuentras habitualmente? Bueno, pues aparte justo de lo que he dicho, ¿no? De la confusión con los roles, ¿no? Y tener que especificar muy bien lo que buscas, va el cliché número 2. Cliché número 2, el perfil más difícil de encontrar es Data Engineer. ¿Por qué? Pues al final la gente que tiene en su cabeza esta idea de que quiere hacer data, de que quiere trabajar con data, lo más normal es que esa persona se sienta más atraída por la parte de data que está más cerca del negocio, que va a ser analítica, que va a ser SAE, Machine Learning, es decir, pues siempre va a ser más atrayente que ser un poco el que está en el segundo plano, pero que es importantísimo, que es el que mueve el dato, lo modela bien, tiene calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras dificultades es esa, es decir, la persona o el conjunto de personas que más falta te hacen son las que te va a resultar más difíciles de entender, de conseguir, ¿no? Además, luego es un poco curioso porque por culpa de esta fragmentación de los roles, claro, te das cuenta de que enseguida necesitas gente con intereses bastante diversos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si digo, bueno, os estaba contando, necesito un data engineer porque me tiene que mover los datos, tiene que modelarlos, tiene que tal. Bien, la parte de ingeniería que requiere mover cosas y tal, ¿no? Y abstraer y hacer herramientas y tal, bueno, es un perfil muy concreto de gente que tiene un poco ese interés, ¿no? Pero claro, luego además a ese rol le pedimos, ¿no? Para el siguiente paso es, bueno, esta persona debería de diseñar test para que esos datos estén bien, debería de, bueno, o sea, tú extraes los datos de cómo se están usando en tus aplicaciones, pero claro, ese no es el modelo que un analista, que un product manager les resulta cómodo de consultar, ¿no? Digamos que está muy normalizado, ¿no? Muchas tablas, eso se puede simplificar. Entonces, a ese mismo rol le estamos pidiendo ese trabajo. Pero ese trabajo es cambiar ¿no? Cambiar de herramientas totalmente, ¿no? Acercarte al negocio, entender cómo funcionan los flujos del negocio. Entonces, le estás pidiendo esencialmente dos cosas distintas. Que no es una cuestión de que no se puedan tener, se pueden tener de sobra. No es una dificultad de skills, es una dificultad de interés, ¿no? Y eso lo conectamos luego con retener ese talento, que es otra historia, ¿no?
Efectivamente, justo estábamos conectados porque estaba pensando en lo mismo, ¿no? Porque ya es muy difícil, hay muchísimos retos a la hora de mantener o retener el talento. Uno de ellos precisamente puede ser esta frustración de que ante una búsqueda, permíteme decir, casi desesperada por parte de las empresas y de los headhunters de perfiles en data, pues muchas veces no se alinean las expectativas o muchas veces no sabes bien qué vas a hacer hasta que no estás dentro. E incluso cuando estás dentro, como es un entorno tan cambiante, pues también te pueden cambiar de rol y también ahí hay que tener una skill de facilidad de adaptación, ¿no? Es decir, al final estamos casi ante un enigma, ¿no? Casi nos estamos planteando como que es un enigma cómo retener ese talento. Entonces, quería preguntarte a ti, en tu experiencia, ¿qué piensas que son las mejores maneras de tener contentos al equipo de data, que cada uno cumpla sus expectativas y mantenerlo a lo largo del tiempo? Porque es fundamental. Me gusta mucho porque de repente hemos entrado en cuarto milenio, ¿no? O sea, este nivel que es verdad, ¿no? O sea, es que es así de complicado. Pues es otro marrón en realidad, porque, bueno, se juntan una serie de cosas. A ver, yo lo voy a decir así, honestamente. Es decir, trabajar con data es un poco, a día de hoy, frustrante, o sea, reconfortante si aguantas, y hay que aguantar, joder, al final se aporta valor, pero es un poquito frustrante. ¿Por qué? Un poco por definición, en realidad, de todos los roles. Yo creo que les afecta a todos. Entonces, te voy a contestar un poco por rol, ¿no? O sea, data scientist, ¿no? O sea, realmente, cliché número 3. Lo típico, ¿no? Es esta persona que se ha formado con dataset de Kaggle, ¿no? Y todo muy limpito y todo muy tal, y hago un modelo y consigo una puntuación, tal, tal, tal. Bueno, lo que ocurre es que la realidad, para aportar valor, que este es el marrón, ¿no? Aportar valor con un proyecto de data science en la vida real no es nada trivial. Si ya en ingeniería de software es complicado, aquí añadimos 27 capas más de dificultad. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas que tienes que intentar llevar bien con el equipo es esa gestión de la frustración. Y es que, por definición, tú cuando emprendes un proyecto de data science no sabes muy bien hasta dónde vas a llegar, cuánto valor vas a aportar, y al final es un poco como son apuestas, que al final, bueno, en alguna de ellas el rédito es mucho mayor que cualquier proyecto lineal, a lo mejor de software engineering, pero son apuestas, en muchas las vas a perder, por definición. Es decir, esto funciona así, no es cuestión de hacerlo bien o mal. Y no es muy fácil saber, ¿no? Es decir, si yo ahora mismo, por ejemplo, quiero cambiar el algoritmo de recomendaciones de la homepage de Mercadona Online, ¿cuánto puedo ganar? No sé, ¿cuánto voy a aumentar el carrito medio? Pues ostras, es muy difícil de saber, ¿no? Puedo apoyar en benchmark de la industria y tal, pero no es muy fácil. Entonces, emprendo un poco esa andadura con un esfuerzo determinado sin saber. Entonces, esa es una, ¿no? Gestión de la frustración. Y luego otra que aplica a todos los perfiles, ¿vale? Y luego ya me voy por la parte más de ingeniería, modelado y tal. Otra que aplica a todos los perfiles sería balancear un poco. A ver, esto yo creo que probablemente le pasa a todo el mundo en realidad, pero aquí a lo mejor por demanda-oferta de los perfiles del mercado y porque a lo mejor son perfiles un poquito más especiales. Esto a veces molesta, ¿no? Decir que son perfiles especiales, pero son perfiles especiales. Tienes que balancear un poquito, dejar un hueco para, vale, estas son las necesidades del negocio, venga, vamos a iterar aquí, pero ostras, si llevo 27 meses trabajando en forecasting de la demanda, a lo mejor puedo meter aquí un cajoncillo para algo que sea un poco más de juego, que os interese, que a lo mejor aporta valor también, pero un poco ya casi intentando mantener un poco esa creatividad del equipo. Esa es la que afectaría a todos. Y ya por último, y esta es la más complicada, y esta sí que un poco, ya como manager del equipo, no es tan fácil, y te tienes que intentar apoyar pues bueno, pues en tu higher ups, en la C-level, que sería, bueno, pues si Data Engineering estamos diciendo que son el trabajo de background, los que realmente hacen que tus gráficas estén bien, los que hacen que cuando vaya a ocurrir un desastre de data lo veas venir. Claro, esos players, esa gente no se la ve. Esa gente no suele presentar en una reunión de la empresa, no suele estar prácticamente visible para nada y sin embargo hacen el trabajo. No sé si decir más complicado, pero desde luego uno de los más importantes, ¿no? Entonces, ahí hay una historia de conseguir el reconocimiento, ¿no? Es decir, estar todo el rato intentando recordarle a la empresa que el hecho de que todo esto funcione es también por ellos, ¿no? Y mantener un poco esa sensación de reconocimiento de un trabajo que
que a veces es cuestionado, ¿no? Y, ¿no? Porque hay esta sensación, ¿no? Depende del nivel de data literacy de tu organización, la gente piensa unas determinadas cosas de los datos que no son del todo ciertas y a lo mejor ni siquiera entienden muy bien qué está haciendo esta gente ahí. Me recuerda un poco, podría ser un poco como SRE, ¿no? En el mundo del software, pero un poco más complicado porque lo de SRE es más tangible, ¿no? Producen artefactos que se ven, ¿no? Y esta gente al final lo que hace es garantizar que las cosas van bien, ¿no? Esto sería... Sí, y como bien decías, es como abrir un capítulo de Cuarto Milenio, porque ahora mismo es una bola del misterio que, bueno, cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno intenta gestionar su equipo de una manera que pueda mantener y captar también talento y, bueno, esa parte de reconocimiento a mí me parece muy interesante. Yo pienso que efectivamente al final es un balanceo entre todas las cosas que has comentado. Por una parte, todo lo que es la gestión de la frustración, está claro. Además, eso muchas veces tiene que ver quizá también con un tema de cómo conciben las personas más jóvenes su entorno y lo que aspiran para realizarse en el trabajo. O sea, que hablaríamos también de temas que van más allá incluso de lo que es estrictamente el sector, a nivel de aspiraciones, a nivel profesional, etcétera, etcétera. Pero con la parte última, precisamente, de ese reconocimiento, yo creo que es importante. Aprovechando que tenemos algunos minutos más, ¿tú piensas que es muy importante para ser manager haber pasado también por la otra fase? El haber entendido todas las sensibilidades, toda esa frustración, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente, no sé si... bueno, depende de cómo lo plantees, un poco polémico. Bueno, decía Elon Musk hace poco que la era del manager sin background técnico se había acabado. Es difícil poner, ¿no?, un threshold, ¿no?, de cuánto has tenido que estar ahí abajo o en un perfil totalmente técnico para saber, pero honestamente sí que pienso que hay mucha parte que la necesita, ¿no? Es muy difícil, de hecho lo ves en la comunicación con otros, ¿no?, con otros stakeholders de la compañía, ¿no? Es muy difícil transmitir determinadas cosas si tú no tienes determinado conocimiento básico de esta historia, ¿no? Como ocurre, insisto, si lo hacemos en otros campos exactamente igual, en este aplica un poquito más porque es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando voy y cuento, mira, esta gráfica, si los datos estuvieran totalmente mal, te seguiría saliendo una gráfica y no te puedes fiar, ¿no? Claro, esta persona para entenderme, pues tiene que entender que pues efectivamente determinados conceptos, ¿no? Pues que data no falla nunca, en realidad, que siempre te va a salir algo. Tiene que saber que por debajo, ¿no?, si se le duplican las filas de la tabla, pues pueden salir cosas de cualquier manera y aún así no se va a ver. No va a saber muy bien del todo que los proyectos de data no se puede determinar, no en todos, con mucha antelación, cuánto puede ganar. Es decir, hay una serie de cosas, hay una serie de challenges que yo creo que es difícil. Yo no sabría decirte, bueno, depende un montón de los roles, no sabría decirte si necesariamente esta persona ha tenido que tener un trabajo de ingeniería o de data analysis o de data scientist durante un montón de tiempo para poder ser un buen manager. Tampoco es eso, pero ostras, sí que se tiene que pegar un estudio, aunque sea alto nivel, para saber que este mundo pues tiene estas historias, ¿no? O sea, eso sí que me parece importante. Efectivamente, al final tiene que ver mucho con el background técnico, quizá no tanto, como bien dices, de que tenga una trayectoria muy larga en cada uno de los puestos, sino más de que tenga esa capacidad de comprensión y, por otro lado, ese background técnico para gestionar. Ya para finalizar con esta sesión, con esta parte, quisiera preguntarte si ves que a corto plazo pueden cambiar estas perspectivas con respecto al empleo en data o vamos a seguir igual durante un tiempo. Hombre, lo que hay que intentar, es decir, vayan a cambiar o no, tendremos que seguir en la brecha porque merece la pena, ¿no? Es decir, a pesar de que, ¿no? Me hace mucha gracia porque cuando coges cualquier libro de gestión de proyectos de data, ¿no?, que tampoco hay muchos, todos tienen una especie de sección de autoayuda. No decaigas, resiste, sé optimista, ¿no? Porque obviamente pues, te enfrentas a esta dificultad, ¿no? Pero, pues sí, por desgracia a mí me da la sensación que, bueno, pues igual que vivimos ese camino, lo repito otra vez, igual que vivimos ese camino con otras disciplinas, ¿no?, con software engineering y demás, pues sí que pienso que nos quedan, ¿no? Hace poco, mira, me leí uno muy bueno que se llama Building Analytics Teams,
Me lo leí porque me lo recomendó el Head of Data de Idealista, porque obviamente nos llamamos un poco para darnos soporte emocional, ¿no? Los distintos. Y, y era curioso porque efectivamente ese libro hay una frase demoledora, ¿no? Que te dice, bueno, ármate de paciencia porque nos quedan de 7 a 10 años para que trabajar en esto sea un poquito más cómodo, ¿no? Entonces, sí que me imagino que nos queda un curro por delante, que yo creo que es un curro, a mí, bueno, yo estoy enamorado de esta historia, me flipa, es mi hobby, es mi trabajo, ¿no? Cliché número 4. Yo creo que sí que nos queda un tiempo, pero que es un tiempo apasionante y que hay que estar ahí. Y efectivamente, bueno, pues como muchos, seguro que en los trabajos de todos estáis hartos de comunicaros también y de repetir las cosas 27 veces, pues esto es más de lo mismo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Mario. Han sido reflexiones muy interesantes que vamos a seguir haciendo porque seguiremos en la brecha. Así que nada, agradeceros todos vuestra atención y gracias, Mario, por este ratito.